y complicaciones. Bueno, aquí vemos que cuando nosotros hablamos de lesión medular, solamente nos fijamos en la incapacidad que tiene el paciente para la marcha, pero debajo de esa incapacidad, que es la punta del iceberg, hay otros fenómenos que también ocurren, tales como la pérdida de la sensibilidad, la alteración de la función sexual, problemas también de vejiga, lo que es la vejiga neurogénica, problemas para lo que es el control de la temperatura y también lo que es dificultades tanto en la parte respiratoria, en piel, o que es lo que es consecuencia de la lesión medular. Entonces, esta lesión medular no solamente va a impactar en lo que es la vida del paciente, también va a impactar en lo que es la familia y el entorno que lo acompaña, ¿no? Al paciente. Ahora, una lesión medular es un daño en la médula espinal que va a afectar, como ustedes saben, la conducción de las señales motoras y las señales sensitivas. Y además también afecta lo que es el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Recordemos que cuando hay un trauma a nivel vertebral, y sospechamos generalmente de una lesión medular, en los primeros momentos posteriores al trauma hay un aumento de lo que son las catecolaminas y posteriormente ya hay lo que se conoce como choque espinal. Y en esta etapa de choque espinal es donde el sistema simpático no se encuentra activo y es lo que luego va a producir como síntoma lo que es la bradicardia, lo que es la hipotensión como parte del cuadro clínico del choque espinal. Recordemos también que a nivel de las astas laterales, sobre todo en los segmentos torácicos, está lo que es fibras o cuerpos vertebrales de lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático en aquellos pacientes con lesiones por arriba de T6 es el sistema predominante. Aquí tenemos la organización de lo que es la médula espinal, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Saben que tenemos 7 vértebras cervicales, son 12 torácicas, son 5 lumbares, 5 sacras y lo que es el coxis. Y también saben que tenemos 31 pares de nervios craneales. ¿Por qué? Porque tenemos, recuerden, 8 raíces cervicales en este caso, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben que a nivel de lo que es cervical, la raíz nerviosa emerge a través del agujero vertebral por encima de la vértebra y a partir del nivel torácico ya emerge la raíz nerviosa debajo del cuerpo vertebral. Recordemos también que a nivel del adulto, la médula como tal llega más o menos hasta el borde inferior de la vértebra L1 o la vértebra L2. Por eso es que cuando se hacen procedimientos como una punción lumbar, se hacen a partir del nivel L4, L5, donde ya no contactamos con la médula. Ahora, la médula espinal es una parte de lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Lleva señales sensitivas a través de las raíces nerviosas a lo que es el cerebro y las respuestas son motoras. Ahora, respecto a la incidencia y prevalencia de lesión medular, el mejor estudio que hay es a nivel de Estados Unidos, donde hay una institución que se encarga del estudio de lesiones medulares, sobre todo de tipo traumáticas. Y en este caso tenemos una data que aproximadamente de 250.000 a 500.000 personas viven con lesión medular. Ahora, la incidencia máxima se da en la edad adulta, sobre todo por lo que son los accidentes automovilísticos o las caídas, y en menor medida ya en los adultos mayores. Acá tenemos la estadística del Centro Nacional de Lesión Medular de los Estados Unidos. Esta es una data del 2020, donde vemos que la incidencia es aproximadamente de 54 casos por millón
la prevalencia de 294.400 personas y la edad promedio de injuria es de 43 años. Igual es más predominante o hay mayor incidencia, mayor reporte en el sexo masculino, con un 78% de casos. Como les dije, estas estadísticas son principalmente de las lesiones medulares de origen traumático. Y dentro de ellas tenemos que las caídas representan, por ejemplo, un 32%. Y el primer lugar son los accidentes de tránsito con un 38% de los casos en esta torta gráfica es del 2015. Y respecto a la lesión y extensión, el 47% son tetraplejías incompletas. Aquí tenemos los datos del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se encuentra en Lima, y que tiene un área de hospitalización de lesionados medulares, ¿no? Ahí llegan los lesionados medulares, hacen la parte de consulta y también se hospitalizan para recibir un programa completo de rehabilitación. Esta estadística que tenemos es hasta el año 2018. Igualmente, las lesiones traumáticas son las más frecuentes, representan un 45% hasta el 2018, y las lesiones no traumáticas son un 43%. Sin embargo, en los últimos 5 años se ha visto que las lesiones no traumáticas ya están alcanzando también en incidencia a las lesiones traumáticas. También tenemos otras causas como las enfermedades infecciosas, también como causa de lesión medular. Aquí tenemos nuevamente el gráfico. Este es un gráfico del 2012 al 2018. ¿No? Lesiones traumáticas 45%, lesiones no traumáticas 43%. Nuevamente, accidentes de tránsito, igual que la data que hay en Estados Unidos, caídas, lesiones por arma de fuego o arma blanca, lo que son las lesiones por aplastamiento, golpes y otros. Esta es la escala de valoración de lesionado medular, que se conoce como escala de ASI. Como ustedes pueden observar, se van a representar ambos lados del cuerpo, el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la parte motora y la parte sensitiva. Cuando evaluamos la parte sensitiva, vamos a hacer dos evaluaciones, el tacto fino y el pinchazo. Y cuando hablamos de parte sensitiva, de valoración sensitiva, hablamos de la valoración de los dermatomas. Acá tenemos la representación de todos los dermatomas en el lado derecho y todos los dermatomas en el lado izquierdo, y aquí está en el gráfico. Y cuando hablamos de la parte motora, hablamos de lo que son los músculos clave. Tenemos 5 músculos claves en miembros superiores y 5 músculos claves en miembros inferiores, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, haciendo un total de 10 músculos claves. Estos músculos claves que se evalúan tienen relación con la raíz nerviosa que los inerva. Por ejemplo, tenemos C5, que son la raíz C6, que son los extensores de muñeca, C7 los extensores de codo, C8 son los flexores de los dedos de la mano y el T1 es el abductor del dedo meñique. En L2 evaluamos los músculos flexores de cadera, en L3 los extensores de rodilla, en L4 los dorsiflexores de tobillo, en L5 el extensor del dedo gordo del pie y en la raíz S1 los plantiflexores de tobillo. Ahora hay que saber para ello cuáles son los músculos flexores de codo para hacer la evaluación respectiva, cuáles son los extensores de muñeca, los extensores de codo, los flexores de los dedos de la mano, que bueno, ya se supone que ya ustedes conocen los flexores de los dedos de la mano, ¿no? Que existen los flexores superficiales y los flexores profundos de los dedos. El abductor del meñique, flexores de cadera, que debemos saber cuáles son los músculos flexores de cadera, extensores de rodilla, dorsiflexores de tobillo, el extensor del dedo gordo y el plantiflexor del tobillo. Ahora, ¿qué pasa entre lo que son las raíces T2 a L1, ¿no? Porque así como hay dermatomas, acá también hay miotomas. Entonces, acá
no se hace la evaluación de ningún músculo porque se asume que si la parte sensitiva a este nivel está normal, entonces la parte muscular también está normal. Si la parte sensitiva está alterada, entonces la parte motora también va a estar alterada. ¿Qué más evaluamos en la escala de Asia? También evaluamos la contracción anal voluntaria, ¿no? Si presenta contracción anal voluntaria o no, y que se corresponde con los segmentos sacros. Y también evaluamos lo que es la presión anal profunda. Entonces, de acuerdo a eso, yo lleno mi tabla, voy a hallar mi nivel neurológico, tanto sensitivo como motor, para el lado derecho y el lado izquierdo, y luego el resultado de estos me va a dar mi nivel neurológico de la lesión. También vamos a hablar cuando se conoce una lesión medular como completa o incompleta, de acuerdo a la clasificación de Asia. Bueno, estas son las definiciones que tenemos que tener en cuenta, lo que es la tetraplegia, que es la pérdida de la función motora y o sensorial en segmentos cervicales de la médula espinal. Y esto trae como resultado el deterioro en la función de brazos, piernas y troncos, ¿no? Como vemos acá. Y la paraplegia, que se conoce como el deterioro o pérdida de la función motora o sensorial en los segmentos torácicos, lumbares o sacros, pero no en el segmento cervical. Aquí tenemos lo que es la evaluación sensitiva. Cuando nosotros, como vimos acá, hablamos de evaluación sensitiva, hablamos de la evaluación de los dermatomas. Y para evaluar la sensibilidad, recuerden, utilizamos la valoración del tacto fino y el pinchazo. En la evaluación sensitiva, nosotros vamos a evaluar los 28 pares de dermatomas. ¿Cómo evaluamos la sensibilidad superficial? Con el tacto ligero, está acá, ¿no? Y lo que es el pinchazo. Eso me sirve para evaluar sensibilidad superficial. Pero además, a nivel de los segmentos sacros, voy a evaluar la sensación anal profunda. Ahora, ¿cuál es la valoración de la sensibilidad superficial? Tenemos de 0 a 2. En 0 es cuando no hay sensibilidad. 1 está alterada. Alterada quiere decir que siente mucho o siente poco. Y la normal es la que está dentro del rango normal, ¿no? O sea, no hay una alteración de la sensibilidad. ¿Cuándo no es evaluable? Cuando, por ejemplo, hay fractura de brazo, ¿no? Que compromete de repente el plexo braquial, o fractura de miembro inferior que compromete lo que es el plexo lumbosacro. Y la sensibilidad anal profunda, que corresponde a la evaluación de los dermatomas sacros. Si hay sensibilidad, entonces el paciente lo va a percibir como un toque suave o presión. Y si no hay, pues no va a percibir el toque suave o presión a nivel de la zona anal. Ahora, dijimos que en la escala de Asia evaluamos nivel sensitivo y nivel motor. ¿Cuál es la definición de nivel sensitivo? Es el dermatoma intacto más caudal, tanto para la sensación de pinchazo como para tacto fino. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nuestra escala de Asia, aquí tenemos nuestros dermatomas del lado derecho y lado izquierdo. Perdón. Y aquí vemos, de acuerdo a nuestra valoración, que el nivel sensitivo normal se corresponde con T2 en el lado derecho y T2 en el lado izquierdo, ¿no? Entonces decimos que el nivel sensitivo es T2. Es el nivel más caudal, ¿no? Si vemos todo esto es normal, aquí está alterado, y entonces el nivel más caudal es el T2. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos que todo mi nivel sensitivo está normal en estas raíces y aquí en T2 también, ¿no? Y en el lado izquierdo también vemos que nuestros niveles están normales, pero en este caso es hasta T6 el nivel más caudal.
Ahora, ¿qué pasa cuando hay una diferencia de niveles entre el lado derecho y el lado izquierdo? Tenemos en el derecho T2 y en el izquierdo T6. Entonces vamos a poner como nivel sensitivo, en este caso, al más rostral. En este caso es T2. Listo, hasta ahí lo que es la evaluación sensitiva. Luego tenemos la evaluación motora, ¿no? Cuando nosotros hablamos de evaluación motora, vamos a evaluar 5 grupos musculares claves, tanto en miembro superior como en miembro inferior. Ya los hemos revisado, ¿no? En miembro superior, estos son los músculos que vamos a evaluar y en miembro inferior son estos. Ahora, ¿cuál es la valoración o el resultado de esta valoración del examen motor? Va a ir de 0 a 5, ¿no? 0 es cuando no hay movimiento, no hay una parálisis total, es decir, no se ve contracción ni se palpa contracción. En el nivel 1 vemos que existe una contracción que la podemos ver o palpar. En el nivel 2 vemos que ya hay un movimiento, o sea, la contracción muscular me genera ya un rango de movimiento articular y este rango de movimiento es completo. Recordemos que cuando evaluamos la parte articular, cada articulación tiene grados de movimiento. Entonces, cuando hablo del grado 3, el paciente realiza el movimiento completo y además vence la gravedad, ¿no? Este es un punto importante. Evaluación muscular, y yo digo grado 3, completa el movimiento, pero lo más importante es que vence la gravedad. Ahora, el grado 4, también existe un movimiento, vence la gravedad, pero además si yo pongo una resistencia moderada, entonces el paciente va a vencer esta resistencia moderada. Este es un grado 4. Y el grado 5, que es el grado normal, donde existe movimiento, se completa el rango y si pongo una resistencia máxima, el paciente vence esa resistencia. Entonces ahí hablamos de un grado 5. Los no evaluables, bueno, cuando está inmovilizada una extremidad, cuando hay un dolor intenso, cuando hay una amputación, estos son aspectos tanto del miembro superior como miembro inferior no evaluables. ¿Qué más evalúo aparte de mis músculos claves? A nivel de raíces sacras, la contracción voluntaria del esfínter anal externo, si está presente o no. O sea, lo que son segmentos sacros, evalúo sensibilidad anal profunda o superficial, y en la parte motora, segmentos sacros lo evalúo con la contracción anal voluntaria del esfínter externo. Bueno, ya pasamos nivel sensitivo, ya sabemos lo que es, ahora vamos a ver lo que es el nivel motor. El nivel motor es el músculo más bajo que tiene al menos un grado 3. Grado 3, es decir, gravedad y me completa el movimiento. Pero es examinado en posición supina. Siempre y cuando las funciones de los músculos claves representados arriba de ese nivel sean 5, que es el nivel normal. Por ejemplo, vemos acá. Acá vemos en el lado derecho, nuestro nivel sensitivo va a ser L2, ¿no es cierto? Es el normal en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, nuestro nivel sensitivo también va a ser L2. Entonces, derecho, izquierdo, L2, no tengo mucho problema, mi nivel sensitivo es L2. Pero ¿qué pasa en nivel motor? Voy a ver mis músculos claves. 5 en el lado derecho, miembro superior, miembro inferior, y 5 en el lado izquierdo, miembro superior, miembro inferior, ¿no es cierto? Veo que estos están normal. 5, 5 está dentro de lo normal, ¿no? Acá veo el L2, que es 5 también. Pero si me fijo en mi músculo L3 tiene 2. 2 ya no es normal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en este caso 5, ¿no? ¿Qué significa? No se olviden nivel motor que tenga una puntuación de 3 a más, lo cumple, y que además los músculos encima del nivel de la lesión, que son estos, sean 5.
Entonces sí cumple, ¿no? Dos criterios. Que sea mayor de 3 y que los músculos por encima del nivel de la lesión sean 5, ¿no? Los músculos clave. Entonces, en el lado derecho mi nivel motor va a ser L2. Y en el lado izquierdo igual. Veo mis músculos claves. Estos son normales. Sigo hasta acá. L2 normal y en L3 ya está alterado el nivel motor. Entonces veo qué requisitos necesito para nivel motor, que sea mayor de 3, entonces es L2, y que los músculos claves por encima sean en L2, ¿no? En el lado derecho mi nivel motor es 2 y en el lado izquierdo 2, entonces mi nivel motor va a ser 2. Acá coincide el nivel sensitivo y el nivel motor. Listo, hasta ahí ya vemos nivel sensitivo y motor. Ahora lo que es nivel neurológico, ¿no? Entonces, en nivel neurológico es el nivel más caudal de la médula que tenga sensibilidad intacta y fuerza muscular 3 a más, ¿no? Siempre y cuando la función sensitiva y motora en la parte rostral sea normal. Ahora, el nivel neurológico es el más cefálico de los niveles motores y sensitivos. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, aquí está más fácil, ¿no? Nivel sensitivo, L2, lado derecho. Nivel sensitivo, L2, lado izquierdo. Nivel motor, L2, que ya hemos visto el ejemplo anterior. Y nivel motor, L2 también, ¿no? Entonces, mi nivel sensitivo va a ser L2, mi nivel motor va a ser L2. Aquí no tengo mucho problema. Mi nivel neurológico es L2. Pero, ¿qué pasa si tuviera un nivel sensitivo L2 y un nivel motor L1? Ahí, por ejemplo, según la definición, el nivel neurológico es el más cefálico de los niveles motores y sensitivos. Si tengo L1 y L2, entonces mi nivel neurológico va a ser L1, ¿no? Porque es el más cefálico, ¿ya? Listo, entonces ya hice mi valoración ASIA. Ahora, de acuerdo a la valoración, yo voy a clasificar a mi paciente en 5 niveles. Tengo el Asia A, el Asia B, el Asia C, el Asia D y el Asia E, ¿ya? En el Asia A se le conoce como una lesión medular completa. ¿Por qué es una lesión medular completa? Como la definición lo dice. No hay función ni sensitiva ni función motora en los segmentos S4 y S5. O sea, a la sensibilidad, si yo hago la presión anal, no hay, y tampoco hay contracción del esfínter anal externo. ¿Ya? Eso ya si tiene ese paciente, eso al examen físico es una lesión completa. Ahora, el Asia B es una lesión incompleta. A partir del B, C y D, ya estoy hablando de lesiones incompletas. Pero en el Asia B es sensitiva. Y en este caso, la función sensitiva del segmento sacro está conservada, pero no hay preservación de la función motora por debajo del nivel motor. O sea, puede ser que el paciente tenga sensibilidad en el segmento distal, S4, S5, pero no haya contracción anal, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si yo evalúo mis segmentos sacros, ¿hay sensibilidad? Ya estoy hablando de un Asia B, ¿no? Ahora, la C y D son ambas motoras incompletas, ¿no? Pero se van a diferenciar por cuántos músculos claves tengan una clasificación mayor o igual a 3, ¿no? La C dice, como definición, se va a preservar la función motora en los segmentos sacros más caudales durante la contracción anal voluntaria. O también, otra definición es que cumple con los criterios de lesión sensitiva incompleta, es decir, Asia B. Y hay presencia de función motora
en más de 3 segmentos por debajo del nivel motor, ¿no? Pero acá, esta es la principal diferencia, ¿no? Menos de la mitad de las funciones de los músculos claves por debajo del nivel neurológico tiene una clasificación mayor o igual a 3, menos de la mitad, ¿ya? Tienen una clasificación mayor o igual a 3, ¿ya? En el Asia D, al menos la mitad o más de las funciones de los músculos claves por debajo del nivel neurológico tienen una clasificación mayor o igual a 3, ¿ya? Igual eso lo vamos a ver en el ejemplo para que más o menos ustedes puedan ver ese tema. Y el Asia E es normal, ¿no? O sea, la sensibilidad en dermatomas, la sensibilidad a nivel anal, de la función motora a nivel anal está presente y también los músculos claves. Aquí tenemos una lesión medular completa, ¿no? Cuando hablo de una lesión medular completa, ¿qué hago? Me voy directamente a la parte baja, ¿no? Contracción anal voluntaria no hay y sensibilidad a nivel del esfínter anal tampoco es un ASIA, ¿no? Esto ya obviamente lo puedo evaluar, pero si ya yo veo que no hay contracción anal voluntaria ni hay sensibilidad, entonces es un ASIA. El Asia B. El Asia B, como les comentaba, la sensibilidad a nivel segmentos sacros está presente, pero la contracción no, miren. Y también si vemos nosotros debajo de nuestro nivel motor, ¿no? En este caso, mi nivel motor acá va a ser T9, ¿ya? Y aquí va a ser T7. Veo los músculos debajo del nivel motor y no hay función motora. ¿Por qué digo acá que mi nivel motor es T9, no? Miren, acá evalúo los músculos clave. Está todo normal. Pero recuerden que les dije que cuando no hay evaluación a este nivel, ¿cierto? Se considera que la evaluación de la sensibilidad de los dermatomas corresponde con los miotomas a este nivel. Entonces acá mi nivel sensitivo es T9 y mi nivel motor también va a ser T9, porque está normal y todos los músculos arriba, los miotomas están normales, ¿no? Y estos también tienen 5, ¿ya? Por eso acá nivel sensitivo lado derecho T9, nivel motor T9. En el lado izquierdo mi nivel sensitivo es T7 y mi nivel motor es T7, ¿no? Entonces tengo T9 y T7. ¿Cuál es el nivel neurológico? Es T7, ¿no? Entonces cumple los dos criterios, ¿no? Que se conserva en el Asia B la sensibilidad anal y la función motora debajo de mi nivel motor, que es T9, no hay, ¿no? Y acá lo verifico. Este es el Asia C, ¿no? En el Asia C, la función motora anal y la función sensitiva se conservan, ¿no? Pero además veo mi nivel motor. En el lado derecho va a ser, a ver, el lado derecho mi nivel motor va a ser T9 y en el lado izquierdo va a ser T7, ¿no? Entonces, la función motora por debajo del nivel motor, que en este caso es T7, es 1, ¿no? Se preserva la función motora en menos de 3 segmentos, ¿ya? Entonces, ese es el Asia C. Y si son mayor o igual, ¿ya? A la mitad de los músculos clave, entonces ya se considera Asia D, ¿no? Esto es para efectos de que ustedes conozcan la clasificación. Quizás hacia C o D no deberían saberlo al revés y al derecho porque salvo sean especialistas, ¿no? Pero sí sepan diferenciar cuando es una lesión tipo A completa, al menos de una lesión tipo B, ¿no? Porque acá sí se hace se cuenta los músculos claves, ¿no? Que en este caso son 10, ¿no? Y más de la mitad, en este caso, tienen una
valoración mayor o igual a 3, ¿no? O sea, acá habría que hacer un conteo de los músculos claves y ver cuántos, ¿no? Tienen una calificación mayor o igual a 3 o menor o igual a 3. Listo. Ahora vamos a ver lo que es pronóstico de la lesión medular. El pronóstico de la lesión medular es de dos tipos, un pronóstico neurológico y un pronóstico de rehabilitación. El pronóstico neurológico va a depender de la etiología y del tipo de lesión medular, ¿no? Es un buen pronóstico. Para toda lesión incompleta, el pronóstico es mejor, ¿no? Porque la discapacidad es menor. Pero para una lesión completa, una lesión tipo A, el pronóstico es malo. Ahora, en lo que es rehabilitación, va a determinarse por el nivel y tipo de lesión, también la edad del paciente, si presenta o no otras enfermedades de fondo, si hay problemas de dependencia, ¿no? O también hay presencia de problemas cardiorrespiratorios. ¿Cuáles son las metas que yo me establezco en un paciente con lesión medular? Las metas son la recuperación motora, hasta donde me sea posible, la independencia funcional, la integración social y la calidad de vida. Aquí es importante siempre el manejo que se le da al paciente después de haber sufrido una lesión medular, ¿no? Si un paciente sufre una lesión a consecuencia de un traumatismo, un accidente de tránsito, recuerden siempre la inmovilización, tanto de la parte cervical como de la parte torácica y lumbar, ¿no? Porque todo paciente que haya sufrido un accidente automovilístico es un lesionado medular en potencia hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces es importante desde el inicio o desde el lugar del accidente actuar de forma adecuada, ¿no? Como le dije, luego hay una etapa donde aumentan las catecolaminas, ¿no? Hay un aumento de la presión arterial como un intento, pues, de controlar lo que es la pérdida sanguínea. Luego existe una etapa ya de choque espinal que tiene 4 etapas. El choque espinal, recuerden, va desde la flacidez, la etapa flácida, hasta recobrar los reflejos, ¿no? Porque inicialmente hay una hiporreflexia. Y también la literatura me habla que el uso temprano de corticoides, sobre todo de la metilprednisolona, en las primeras horas post-accidente, puede mejorar el pronóstico del paciente con lesión medular, ¿no? Sin embargo, no son estudios muy concluyentes, pero algunos, en algunos casos sí se usan corticoides. Ahora, para lo que es la recuperación neurológica, tenemos que a las 72 horas de la lesión medular, vamos a hacer una evaluación que me puede llevar más o menos a saber cuál va a ser el grado de discapacidad que presenta el paciente. A las 72 horas, un examen neurológico me brinda una información precisa de cuál va a ser el grado de recuperación del paciente. Sin embargo, se ha visto en las consultas que la recuperación puede darse de 3 meses hasta 1 año y medio, ¿no? Hasta 1 año y medio hemos visto que hay un buen pronóstico para tratar de recuperarse y disminuir la discapacidad. Pasado el año y medio ya no hay muchos avances, quizás son nulos, ¿no? Entonces ya se consideraría una secuela totalmente, ¿no? Ya no va a avanzar más ese paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro donde nos compara los tipos de ASIA que van de A a D, primero examinado a las 72 horas y en el seguimiento al año, ¿no? Vemos que en el ASIA A, los que inicialmente a las 72 horas de evaluación eran ASIA A, continuaban siendo ASIA A al año, ¿no? La lesión medular completa es la que menos se recupera. Las que a las 72 horas se catalogaban como ASIA B, vemos el seguimiento y tenemos que al año de seguimiento un 10% era A, un 30% B, un 29% C y un 31% D. En el Asia D, a las 72 horas era hacia C en la evaluación, pero miren,
un porcentaje luego del 67% pasaba a D, ¿no? Un porcentaje importante. Y el hacia D a las 72 horas continuaba siendo hacia D al año, ¿no? Excepto en algunos casos que son muy pocos de 2%. ¿Ya? Listo. Seguimos viendo acá que me determina que haya una mejor recuperación motor en un paciente con lesión medular. Uno, que la lesión sea incompleta, que puede ser un hacia B, C o D. Lo otro es la presencia de zona de preservación parcial en los segmentos sacros, es decir, de algo de sensibilidad que se puede catalogar como una sensibilidad 1. Otro es la fuerza muscular en los niveles caudales por debajo de la lesión mayor a 3. La presencia de recuperación en algunos meses después de la lesión, una rápida recuperación en las primeras semanas o meses, y el síndrome de Brown-Séquard y de cordón central tienen mejor pronóstico que los síndromes de cordón anterior, porque sabemos que a nivel de las astas ventrales o astas anteriores están precisamente las motoneuronas en la médula espinal. Pero acá vamos a ver el pronóstico de marcha, ¿no? Que es lo que quizás, como les dije al inicio de la clase, vemos como primera discapacidad, la discapacidad a la marcha. Acá también es otro estudio de seguimiento, ¿no? De la posibilidad de marcha al año de la lesión medular, ¿no? Tenemos que en el Asia, miren, el pronóstico de marcha, sobre todo si es a nivel cervical, es 0, ¿no? En torácico lumbar un 5 y un 8%, pero que es muy bajo. En el Asia B mejora un poco más, ¿no? Y en el Asia C, miren, depende mucho de la edad. Los menores de 50 años tienen mejor pronóstico de marcha, ¿no? Incluso con ayuda de algunos aparatos biomecánicos. Pero ya los que son mayores de 50 años, tanto para Asia C como para Asia D, el pronóstico de marcha es un poco menor. Es importante que cuando se evalúa un paciente con lesión medular se establezcan metas realistas, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo, y es importante también la participación de los cuidadores del paciente con lesión medular. Este es un cuadro donde hablamos acá de acuerdo al nivel de lesión, lo que puede hacer, ¿no? Tanto en lo que es comida, vestido, uso de baño, uso de silla de ruedas, ¿no? También lo que es uso del carro, uso de transporte público, ¿no? Mientras más baja es la lesión, hay un mejor pronóstico para las actividades diarias, ¿no? En cambio, los que tienen una lesión más arriba, un nivel más alto, es poco lo que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, un C5 va a tener que usar probablemente una asistencia permanente, ¿no? Un nivel C6 ya usa asistencia, puede usar de repente el solo una silla de ruedas, ¿no? Porque recordemos que en C6 ya hay compromiso también de los extensores de muñeca, ¿no? Un C7 mucho más, ¿no? Entonces todo esto va de acuerdo al nivel de la lesión. Recordemos también que esto sería en el caso de una lesión medular completa. Y las complicaciones, ¿no? Es frecuente hablar, como les dije, de otras complicaciones que presenta un paciente con lesión medular, ¿no? Por ejemplo, las úlceras por presión. Tenemos también la vejiga neurogénica, que se puede presentar como una incontinencia, con un aumento del residuo postmiccional. Ojo que el tratamiento de las infecciones urinarias en el paciente con lesión medular es distinto a un paciente sin lesión medular, porque los gérmenes varían, ¿no? Y muchas veces se les da el mismo tratamiento, pero también hay estudios del manejo de la infección urinaria en el paciente con lesión medular que dista mucho del paciente normal, ¿no? Incluso para hablar de una infección urinaria, también el tema de unidades formadores de colonias varía, ¿ya? Muchas veces estos pacientes son dependientes de una sonda urinaria, ¿no? Y los que de repente pueden ser entrenados y se puede observar durante el proceso de rehabilitación
que pueden usar un catéter intermitente también lo usan, ¿no? Son pacientes que a través de una sonda más finita tienen horarios donde evacúan la orina. También otro problema es el intestino neurogénico. Esto, recuerden, tanto vejiga como intestino se da también por el compromiso de la parte motora y de las fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? El compromiso de las vías respiratorias también, sobre todo a nivel cervical, ¿no? Todo paciente con lesión medular cervical sí o sí tiene que recibir terapia respiratoria desde el inicio, ¿ya? Y también muchos de ellos están conectados inicialmente a un ventilador mecánico, ¿no? Sobre todo si hay un compromiso de conciencia. Pueden hacer también crisis de hipertensión o de hipotensión ortostática, como les dije, porque hay un desequilibrio en la función del sistema simpático, ¿no? Las lesiones por encima de T6 predomina, en este caso, el parasimpático en la lesión medular. Problemas de disfunción sexual, también debido al que el paciente con lesión medular está postrado, ¿no? Sobre todo a nivel cervicales o torácicos altos, se pueden formar lo que se llaman las osificaciones paraarticulares, huesos cercanos a las articulaciones, ¿no? Que pueden cursar con dolor o con limitación del movimiento articular en estos pacientes. Como consecuencia también del fenómeno de estar postrado, puede haber osteoporosis, mayor riesgo y mayor riesgo de fracturas. Problemas también en la termorregulación, la presencia de espasticidad y bueno, un problema emocional frecuente que es la depresión, ¿ya? Ahora, cuando nosotros antes de terminar hablamos también de lesiones medulares traumáticas, sobre todo hay que tener en cuenta que las vértebras que más frecuentemente se afectan, ¿no? A nivel cervical es la vértebra C5, a nivel torácico es la T12 y a nivel lumbar es la vértebra L1, ¿no? Las vértebras más afectadas en caso de un traumatismo vertebral, sobre todo por un accidente de tránsito. Listo, eso es todo. No sé si alguna pregunta o todo quedó claro. Bien, entonces con la delegada voy a compartir la clase y nos quedaría una clase que es rehabilitación pediátrica, ¿ya? Nos vemos. Ya, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Ya, hasta luego. Doctora, buenas